Bueno, seguimos con el ejercicio imaginaria, punto 6. El gerente de compras recibe una oferta por una materia prima de menor calidad que podría ser utilizada en la fabricación del artículo A. El costo de compra es un 30% más bajo que el de la materia prima que se utiliza normalmente. El gerente de ventas informa que el artículo resultante podrá venderse a 1.000 pesos por unidad. Indicar si la opción es conveniente teniendo en cuenta que los jornales directos se incrementarían un 10% porque la materia prima es más difícil de trabajar y los gastos de estructura en 200.000. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en este enunciado? En este enunciado tenemos todos datos relacionados con el artículo A. Y este ejercicio es un típico ejercicio donde se puede trabajar por lo que uno gana o lo que uno pierde. En vez de rearmar todo el estado de resultados del artículo A, que también se podría, lo podemos trabajar con lo que gano y pierdo. Entonces, primer punto, si la materia prima disminuye su costo un 30%, ¿qué pasa? ¿Gano o pierdo? Es un costo que baja, por lo tanto gano por la disminución del costo de materia prima un 30%. Entonces, ¿cómo hago la cuenta? El costo original de materia prima del artículo A que surge del enunciado son 130 pesos. 130 pesos por el 30% nos da 39 pesos por unidad. Esos 39 pesos por unidad, tengan en cuenta que ustedes esos 130 pesos que le dice de costo de materia prima surge de hacer la cantidad necesaria por el costo, ¿sí? Entonces, digamos, esa cantidad se mantiene igual, el costo baja un 30%, automáticamente el costo total, o sea, el costo unitario de materia prima baja un 30%, por eso hacemos la cuenta directamente así y no es necesario tener la apertura de cuánto es la cantidad necesaria y cuánto es el costo de reposición. Entonces, 39 pesos por las 10.000 unidades del artículo A nos da 390.000 pesos de disminución de costo que ganamos. Por otro lado, el gerente de ventas dice que el producto A se va a poder vender a 1.000 pesos por unidad. Nosotros en el estado de resultados original lo vendíamos a 1.064, es decir, el precio baja. En este caso, ¿qué pasa? ¿Ganamos o perdemos? Si baja un precio, bajan las ventas y eso me va a generar una baja de la utilidad. Entonces pierdo por vender más barato. ¿Cuánto perdemos? De 1.064 a 1.000, tenemos 64 pesos de diferencia por las 1.000 unidades, 640.000 pesos de pérdida. Y por último, el último párrafo me habla que hay un incremento de los jornales directos y hay un incremento de los gastos de estructura. En ambos casos son incrementos de costos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Gano o pierdo? Pierdo porque son aumentos de costos. Aumentos de costos hace que me baje la utilidad. El jornal directo dice que van a aumentar un 10%. Tenemos 170 pesos de jornales directos porque acuérdense que siempre que uno toma una remuneración tiene que tomar las cargas sociales. El 10% nos da 17, por las 10.000 unidades son 170.000 pesos. Y los gastos de estructura aumentan directamente el monto, ya me lo da 200.000. Entonces sumamos el gano-pierdo de las 4 variables que se modificaron y termina dándonos un resultado de la operación de 620.000 pesos negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros hubiéramos rearmado el estado de resultados de A, el resultado de A, que actualmente es 3.646.000, nos hubiera dado 3.646.000 menos 620.000 pesos, o sea, casi 3 millones y piquito. Ese hubiera sido el nuevo resultado de A, que estaba bien hacerlo de esa manera, pero seguramente es un poquito más engorroso que hacerlo así. ¿Está bien? Entonces la respuesta es que todas estas variaciones no son convenientes. Punto 7. Partiendo del punto 1, bueno, acá está mal porque es partiendo de este punto 1 quedó viejo, porque antes el estado de resultados había que armarlo. Entonces, en realidad es partiendo del estado de resultados original, debe estimarse cuál sería el beneficio neto de la empresa si se deja de producir el artículo B y debido a ello se reducen los gastos de estructura en 1.000.000, incrementándose la producción y venta del artículo A en 3.000 unidades. Bueno, ¿qué tenemos acá? De nuevo,
posibilidad de jugar con el gano y con el pierdo. Y como, digamos, la pregunta, nosotros en toma de decisiones en general es un poco parecido a los problemas que nos daban en la primaria. Vieron que existía una pregunta y que nosotros en realidad teníamos que poner RTA, no sé si en la época de ustedes era lo mismo, yo por ahí obviamente soy más grande, pero nosotros teníamos que poner RTA y poner la respuesta al problema. Bueno, acá en realidad no se les pide de esa manera tan exigente, pero si uno quisiera ser realmente prolijo, tendría que responder lo que pregunta el punto. Entonces acá el punto pregunta que estime cuál sería el beneficio neto, o sea, cuál sería el resultado de la empresa si pasaran todas estas cosas. Entonces, para poder contestar eso es por ese motivo que se está partiendo de la utilidad original. Se parte de la utilidad original y se le suman y restan las distintas variaciones, ¿sí? Que sería lo mismo que hicimos en el punto anterior, donde sumamos y restamos las variaciones, nos dio menos 620, si nosotros a eso le sumábamos los 3.646.000 del resultado original de A, nos quedaba como, digamos, por cálculo, 3 millones y pico del nuevo resultado de A. O sea, ¿se entiende? Es lo mismo la manera en que ustedes lo quieran esquematizar. Entonces, la utilidad original de la cual partimos es 7.220.600. Acá partimos de la utilidad total de la empresa porque pasan cosas con los distintos productos y pasan cosas a nivel total con los gastos de estructura. Entonces, la primera cosa que pasa es que la empresa decide dejar de producir y por lo tanto vender el artículo B. Esto implica llevar el volumen del actual a cero. Es decir, es una variación de volumen dejar de producir y vender. Entonces, si yo dejo de producir y vender un artículo, lo que me pasa es que dejo de tener la contribución marginal, ¿sí? Si la contribución marginal es positiva, como es lo que pasa en este caso, el artículo B tiene una contribución de 3.392.000, lo que me pasa por dejar de producir y vender es que pierdo esa contribución marginal. Ahora, si un artículo tiene contribución marginal negativa, lo cual es posible y lo van a ver en ejercicios siguientes, dejar de tener esa contribución marginal porque dejo de fabricar y vender ese artículo es una ganancia. Es decir, yo no puedo, ante esta situación de dejo de producir un artículo, decir si gano o pierdo si no conozco cuál es la contribución marginal. ¿Está bien? Entonces, en este caso, pierdo la contribución marginal de B porque la contribución marginal es positiva y dejar de tenerla implica una pérdida. Entonces pierdo 3.392.000 pesos por discontinuar, se llama dejar de producir y vender, es lo mismo que discontinuar la línea B. Por otro lado, me dice que debido a ello se reducen los gastos de estructura en 1 millón. Ven que me está planteando directamente lo que pasa con los gastos de estructura. Nunca tengo que asumir una variación proporcional a la caída de volumen con los gastos de estructura. Lo que dejo de tener es la contribución marginal, pero los gastos de estructura siguen estando porque son fijos. La contribución marginal implica que dejo de tener la venta y dejo de tener los costos variables. Entonces, los gastos de estructura bajan en 1 millón, es decir, me baja un costo, lo cual produce una ganancia. ¿Está bien? Gano 1 millón de pesos por la baja de los gastos de estructura. Y por otro lado, dice que se va a incrementar la producción y venta del artículo A en 3.000 unidades. Es un incremento de volumen del artículo A. De nuevo, estamos con volumen. Entonces, ¿qué pasa si yo incremento el volumen de cualquier artículo? Voy a incrementar las ventas y voy a incrementar los costos variables. Por lo tanto, voy a incrementar la contribución marginal. Entonces, de nuevo, si la contribución marginal es positiva, el aumento de volumen es una ganancia. Si la contribución marginal es negativa, aumentar el volumen es una pérdida. ¿Está bien? Entonces, en este caso, como el artículo A tiene contribución marginal positiva, gano por el incremento de las 3.000 unidades de A. ¿Cuánto gano? Gano las 3.000 unidades multiplicada por la contribución marginal unitaria del artículo A, que son 644 pesos. ¿De dónde surgen esos 644 pesos? De agarrar la contribución marginal total de A, 6.440.000, y dividirla por 10.000. Entonces 3.000 por 644 gano 1.932.000. Si yo a los 7.220.600 le resto los 3.392.000 que pierdo por discontinuar B, le sumo 1 millón por
la baja de los gastos de estructura y le sumo 1.932.000 por el aumento de volumen de A, me termina dando una utilidad proyectada de 6.760.600. Es decir, la nueva utilidad sucediendo estos tres hechos me da menor que la utilidad original, con lo cual esto no es conveniente. Siguiente punto, punto 8. Atendiendo a su disponibilidad de capacidad ociosa, se está estudiando la posibilidad de fabricar el artículo D y su costo se estima en materia prima 200, jornales directos 120 que incluye 40 de cargas sociales, gastos comerciales variables 42 pesos por unidad. La incorporación generará además los siguientes efectos: incremento en la fuerza motriz de 200.000 y en los costos de reprocesos de 100.000, incremento en los gastos de estructura de 1.500.000. Juzgar la conveniencia de la incorporación teniendo en cuenta que se espera producir y comercializar 3.000 unidades, siendo el precio de venta unitario de 980 pesos. Bueno, acá estamos ante la situación de agregarle al negocio actual un nuevo negocio. Ese nuevo negocio en este caso es el lanzamiento de un nuevo producto, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es si este nuevo producto nos da ganancia o pérdida, ¿sí? Así con todos los costos que se le adicionan. Ustedes ven que genera incrementos de fuerza motriz y de costo de reproceso que formarían parte de la carga fabril variable y incremento de los gastos de estructura de 1.500.000 pesos. Esto no implica que ustedes tienen que tomar los gastos de estructura adicionales o la carga fabril adicional, sumarle esto y hacer una redistribución entre todos los artículos. Ustedes lo que tienen que hacer es todos estos costos incrementales, tirárselos al artículo D. Nosotros actualmente tenemos una situación de ganancia, ¿sí? Con el artículo A, B y C. Si nosotros sumamos el artículo D con todos estos datos que nos da el enunciado y nos da ganancia, quiere decir que a la ganancia original se va a sumar la ganancia del artículo D. Luego, si este producto se termina incorporando en el estado de resultados, se haría todo unos nuevos cálculos para determinar las cuotas de aplicación, los volúmenes normales y los costos unitarios de carga fabril y gastos de estructura. Pero ustedes no lo tienen que hacer. Lo que nosotros tenemos que hacer en este caso es solamente armar cómo sería el estado de resultados del artículo D con los datos que me da el enunciado. Entonces, el artículo D dice que va a vender 3.000 unidades y que su precio de venta va a ser 9.80. Entonces ustedes parten del monto de entregas, 3.000 por 9.80, 2.940.000. En cuanto a materia prima y jornales directos, lo tienen el dato de manera unitaria. Entonces multiplican las 3.000 unidades por los 200 pesos de materia prima y las 3.000 unidades por los 120 de jornales directos que incluye cargas sociales. Y por último le agregan, para tener el costo variable productivo, la fuerza motriz y los costos de reprocesos que son o que representan la carga fabril variable. Eso hace que el costo variable productivo sea 1.260.000 pesos. A eso le tienen que restar los costos variables comerciales, que son 42 pesos por unidad. 3.000 pesos por 42 nos da 126.000. Esto hace que la contribución marginal del artículo D nos dé 1.554.000 pesos. Y a eso le tenemos que restar los gastos de estructura incrementales, ¿sí? Que nos da como información el enunciado que son 1.000.000 de pesos. Eso quiere decir que el resultado final del artículo D es 54.000 pesos. Es decir, todo lo nuevo que va a suceder en la empresa relacionado con el artículo D nos da 54.000 pesos. Les repito, esto quiere decir que el artículo D es conveniente. Esto no quiere decir que si el artículo D se incorpora en el estado de resultados, su resultado sea este. ¿Por qué? Porque seguramente va a hacer uso de otros gastos de estructura que ya están incorporados en la empresa y que se van a redistribuir. ¿Está bien? Pero lo que queremos decir es, si nosotros lanzamos el artículo D con estos costos incrementales, la ganancia de la empresa a nivel total se va a incrementar en 54.000 pesos, con lo cual es conveniente. Bueno, dejamos acá y en el próximo video grabamos los últimos 2 puntos.